Muy bien. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a compartir una conversación muy interesante que tenemos esta tarde en el Grupo Universitario de Psicología Educacional Crítica, grupo conformado por psicólogos, psicólogas de la región del Biobío y de la región de Ñuble. En esta ocasión nos acompaña en este encuentro, en esta conversación, eh, nuestro querido cofundador del GUPEC, Juan Pablo Salinas. Él es psicólogo, es académico de la Universidad Nacional Andrés Bello, en Concepción, y es parte del GUPEC como miembro fundador y eje importante de las tareas que desarrollamos. Asimismo, también nos acompaña esta tarde Ignacio Figueroa, psicólogo también del Centro de Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales, candidato doctor o doctorando aún, Candidato. candidato doctor, felicitaciones de nuestra parte, un gran exponente de lo que es la investigación en educación, del trabajo de la psicología educacional, sobre todo en el campo de la primera infancia, de la educación inicial, y hoy nos acompañará para conversar acerca de la investigación-acción. Esto en el marco de las actividades que estamos promoviendo desde GUPEC y en especial ya que de una de las actividades que desarrollamos durante el año 2020, que fue la aplicación de un cuestionario sobre tareas y funciones de los psicólogos en educación, nos dimos cuenta de que el área de la investigación era el hermano pobre de todas las tareas y funciones del psicólogo en establecimientos educativos. Y en términos generales, de todas las funciones que hacían, no alcanzaba a cumplir el 10% de realización entre los psicólogos que fueron consultados, frente a otras tareas como el diagnóstico o la intervención que alcanzaban rangos de entre 70 y 80%. En ese sentido, entonces, nos queda la preocupación de por qué la investigación es tan poco valorada, tan poco utilizada en el trabajo de la psicología educacional, y en función de ello, entonces, hemos invitado a nuestro querido Ignacio Figueroa para que nos cuente acerca de esta mirada especial de la investigación, una mirada muy particular y muy interesante respecto de lo que es el trabajo con la comunidad. Dejamos entonces a Ignacio para que nos cuente de esta manera qué es la investigación-acción, cómo la ha trabajado y qué aporte le da la investigación-acción a nuestras tareas como psicólogos educacionales. Ignacio, Bien, cuéntanos. muchas gracias Carlos, Juan Pablo, por esta invitación a reflexionar con ustedes acerca del aporte de la investigación-acción a las dinámicas de transformación, ¿cierto?, de las instituciones educativas y cómo el psicólogo educacional puede sumarse, ¿cierto?, a este desafío en las instituciones educativas, ¿no? Primero, decir que la investigación-acción participativa, vamos a decir, es una forma de indagación y de introspección de una institución educativa en términos de sus prácticas, sus políticas, su cultura, que justamente persigue una transformación del escenario. No es una investigación, vamos, tradicional extractiva, ¿no? Es una investigación que, como su apellido lo indica, se transforma en una acción. Y esa acción es una acción crítica en tanto busca justamente buscar ciertos focos, ciertos nudos en la institución educativa que impiden su desarrollo, digamos, institucional en relación en particular con lo que yo trabajo, por ejemplo, ligado a la inclusión, a la justicia social. Entonces, como un primer elemento clave, pienso yo, que es decir esto, que es la investigación-acción implica este cruce, ¿no?, entre la indagación, ¿cierto?, la averiguación, ¿cierto?, la investigación, por decir, tradicional, pero con un foco puesto en la acción transformadora.
Entonces, ese primer elemento pienso que es central a la hora de ir indagando, ¿no? Por lo tanto, todas estas metodologías que me imagino que los estudiantes de pregrado ven en ramos de investigación cuantitativas y cualitativas, están al servicio, en este caso, de la transformación de la escuela en términos, como lo decía, de culturas políticas y prácticas. Entonces, es interesante porque la propuesta sería que el psicólogo educacional se transforme entonces en un coinvestigador en la institución educativa o un investigador, ¿cierto? Que colabora en estos procesos en la institución educativa a través de contrapuntos, de reflexiones, ¿cierto? De aportes al trabajo que hacen los profesores principalmente, directivos, profesores, ¿cierto? Equipos de apoyo de forma tal de poder apuntar, ¿cierto? Y buscar cuáles son estos nudos, ¿no? Cuáles son estas situaciones emergentes, cuáles son estos incidentes críticos, cuáles son estos elementos de la práctica que podrían mejorarse con la acción consciente, ¿no? Y aquí viene el otro punto. Esta acción consciente finalmente está inspirada en valores, está inspirada en una ética, está inspirada en un anhelo y en un deseo, que es importante también trabajar de forma colectiva con la institución y justamente las mejores formas de llegar a esta colectivización está en estos dispositivos que yo siempre digo que son, no son nuevos, son clásicos, ¿no? Son de educación popular, si esto ya se hacía en los años 70, 60. Lo importante es recuperar el sentido, ¿cierto? Y hacer este refresh, esta como remirada desde una perspectiva que busque justamente apuntar en cuáles son los sentidos de las prácticas pedagógicas para justamente que estas innovaciones, estas transformaciones no sean, digamos, como la metáfora clásica que hay de la institución educativa, como un adornito más en este árbol de Pascua, ¿no? Sino que sean efectivamente transformaciones sensibles en la institución educativa. Ignacio, disculpa, en ese sentido, con lo que tú planteas, me ocurren dos preguntas. Uno, ¿qué entonces crees tú que está pasando con psicólogos, psicólogas que ya están desempeñándose y tal vez con los estudiantes que están saliendo al campo laboral respecto de esta poca valoración de la investigación? Bueno, son varias las causales. Uno podría buscar causales profundas en la disciplina, ¿cierto? En la disciplina misma y en su, como la indefinición de la psicología educacional, como esta disciplina puente que está a medio camino entre la psicología y la educación, ¿cierto? Uno podría buscar causales también en las formas de enseñanza que existen en pregrado, en las tendencias también y en los predominios que tienen las carreras de psicología hoy en día en términos formativos. Yo no sé si ustedes han hecho esa tarea en GUPEC, pero revisar los currículum en términos de qué ramos tiene de salida un psicólogo educacional me parece un trabajo que podría ser muy interesante, ¿no? Y posteriormente ya el campo práctico, porque el campo práctico, el radio de intervención que tiene un psicólogo educacional, principalmente tiene que ver con herramientas diagnósticas, ¿no? De aprendizaje, y muchas veces ese aprendizaje se evalúa más bien en contextos eh, como personales, vamos a decir, o situados en el sujeto. ¿Cómo aprende este sujeto? ¿No? Y hace cómo aprende el sujeto, el psicólogo tiene que dar algunas orientaciones, en el mejor de los casos, ligadas al aprendizaje, y en términos tradicionales, mucho más ligado a lo que es la salud mental, como objeto de estudio y análisis. Pienso que ahí hay una causales que habría que estar indagando con mayor atención, ¿no? Eh, y ya luego viene el tema de la práctica, ¿no? En la práctica profesional. En la práctica profesional, en el desempeño en las escuelas, hay una serie de demandas, ¿cierto? Demandas organizacionales hacia el profesional psicólogo, que más bien tienen que ver con hacerse cargo de la diferencia, ¿cierto? Por una parte, como hágase cargo de estos niños que causan problemas, y con esta idea de el mago sin magia, ¿no? Que lo exponemos ahí en el texto del psicólogo educacional como amigo crítico, como un poco desresponsabilizarse de lo que implica la formación y la educación para delegarla en este profesional encargado de la diferencia, por una parte, y por otra parte también está esta inquietud propia de la psicología, ¿no? De la salud mental, la psicología clínica, ¿no? Un enfoque clínico rehabilitador que está a la base de las identidades que forman los psicólogos en términos generales, ¿no? Entonces, cuando ya no hay herramientas, no hay atributos, ¿cierto?
no hay como un enfoque identitario potente de esta psicología educacional, de lo que se echa mano desde el imaginario, ¿no? Y el imaginario último del psicólogo pasa a ser como bien, bien clínico. La formación de psicología general, en general, tiene que ver con psicopatología, más que con Vygotsky, Piaget y otros precursores de educacionales, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay harto, ¿no? Yo diría que hay elementos en la trayectoria profesional y educativa de un psicólogo educacional que uno podría incluso encontrar en la propia biografía personal, ¿no? Y que va transitando, ¿cierto?, en pregrado, prácticas profesionales, ya para, para desplegarse, ¿cierto?, en la exigencia que tiene el psicólogo en el espacio educativo y la estrategia también que tiene de negociación o no con la institución educativa, porque en el fondo aquí hay un forcejeo identitario también. El psicólogo educacional crítico, ¿cierto? Debe también tener herramientas para negociar en el campo identitario su rol en la institución educativa. Y eso muy pocas veces se da porque en general falta justamente estos espacios que usted está dando. Por eso yo contaba antes que empezáramos la grabación que me sentía muy, muy contento con esta iniciativa que están desarrollando porque me parece que justamente es lo que debiéramos ir construyendo, ¿no? Una reflexividad en relación a estos ámbitos de transformación del rol y de forcejeo, ¿cierto? Que tiene que ocurrir en la institución educativa para mostrar que el psicólogo educacional no solamente debería estar encargado de este tipo de cuestiones que hemos conversado o reducido al concepto de lo clínico, rehabilitatorio o la evaluación, digamos, de competencia, sino también al hecho de establecer estas indagaciones colaborativas. Ok. Oye, Ah, dale, Carlos. no, no, perdona, me había quedado una segunda preguntita que era con lo que planteabas respecto a la investigación en acción, y ahora lo reforzaste un poco más acerca de que puede que haya un cierto mito, una representación de la investigación en acción más relacionada como a la intervención social, comunitaria, como una cosa más así como de lucha, de campo, que es una cosa totalmente alejada de la mirada de investigación tradicional, normativa, objetiva. ¿Cómo ves tú entonces que la investigación acción, digamos, se acerca o se aferra a esta idea de investigación? Sí, es interesante lo que tú estás planteando. En rigor, la investigación-acción en educación está vinculada específicamente al objeto de la educación, que es el aprendizaje, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje. Con esto no estoy siendo reduccionista, al contrario, estoy siendo como, me estoy focalizando en el deber ser o el leitmotiv de la escuela, ¿no? Y dentro de esto educativo, formativo, están obviamente todas las dinámicas que tienen que ver con lo emocional, ¿cierto? Lo afectivo, pero también aspectos críticos como la justicia, ¿cierto? La inclusión, el enfoque de derechos, ¿sí? Lo interesante de la investigación-acción es que justamente busca esa relación, ¿cierto?, entre metodologías de la investigación que pueden verse en la formación de pregrado como, no sé, eh, como herramientas, ¿cierto?, puntuales, pero ahora están al servicio de la enseñanza y el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Yo creo que eso es interesante. El profesor puede hacer su investigación-acción en el aula, ¿sí? Puede investigar sus clases. Hoy en día, por ejemplo, se habla mucho y está muy en boga el estudio de clases, que en el fondo es una metodología de análisis coparticipativo entre profesores, que van justamente los profesores mirando el aula de otro colega, ¿cierto? Se establece una metodología de retroalimentación, ¿cierto? Apuntes, ¿cierto? Está la videoformación, por ejemplo, donde hay análisis de los videos, se analizan las interacciones, yo trabajo mucho en esa perspectiva. Entonces, el rol ahí del psicólogo educacional puede ser muy interesante, puede ser muy aportativo. Imagínense un psicólogo educacional con una formación, por ejemplo, en interacciones, con una perspectiva sociocultural, que pueda indagar sobre, por ejemplo, una colega que trabaja con prácticas relacionales, las prácticas relacionales de los estudiantes, Carola Urbina, o las interacciones, cómo se dan las interacciones, en qué marco se dan las interacciones, ¿sí? Los actos de habla, ¿cierto? Todas estas herramientas que uno ve paper, ¿cierto? Uno ve, digamos, referencias súper concretas y prácticas en investigación, hay investigación, digamos, dura sobre estos temas. Imaginen esa investigación al servicio de la mejora.
¿sí? Imaginen un psicólogo que maneje también estos marcos teóricos, porque obviamente el psicólogo tiene que manejar estos marcos teóricos para aportar. ¿Cómo se enriquecería el aula? Estoy hablando solo de la dimensión del aula, o sea, la idea no es restringirse, pero imaginémonos esa perspectiva, ¿no? Eh, por ejemplo, en una investigación que también estamos desarrollando y eh, vamos a convertir en paper muy prontamente para dar cuenta un poco de eso y que lo conozcan otras personas, ¿no? Tiene que ver con cómo los incidentes críticos, las situaciones emergentes en el aula pueden colaborar, pueden ser una buena herramienta, ¿cierto? Para dar cuenta no solamente, como lo han hecho otros colegas, de situaciones de convivencia, sino de situaciones ya de frentón pedagógicas, sobre el rol del profesor en términos de retroalimentación, ¿cierto? De indagación sobre el conocimiento, ¿cierto? De desarrollo ya más específicamente pedagógico, ¿no? Y ahí es donde viene el deslinde, ¿no? Porque si el psicólogo no tiene dominio sobre esta mirada pedagógica de su rol, ¿cierto? Obviamente va a tirar a temáticas que más van a tener que ver con temáticas de salud mental, ¿cierto? Que no está mal que lo hagan, digamos. Pero lo interesante es que se pongan a conversar, dialoguen sobre la enseñanza-aprendizaje de niños y niñas a través de herramientas como las que he comentado. Mm, mm. Súper interesante, me parecieron muchos temas, así que buenas las preguntas también que le hiciste, Carlos, que me parecen hartas preguntas, por supuesto, y varias reflexiones también. Y me voy a ir un poco más atrás, cuando partiste un poco hablando de esto de la investigación-acción, y me quedé con esta idea que después tú la linkeas de alguna forma cuando hablas del forcejeo identitario, pero voy a quedarme con el de investigador, el concepto de investigador, porque esta imagen colectiva del investigador, yo creo que también les hace ruido, nos hace ruido todo de alguna forma hasta que nos podemos enfrentar a esto y lo podemos entender, pero un profesional egresado donde la investigación no fue aparte del ramo que tuviste que pasar ahí, cual y nomás y lo pasaste, pero no tienes una relación con la investigación como parte de tu quehacer profesional. ¿Para qué decir el propio estudiante, digamos, que sus intenciones probablemente están más bien en salir y poder ejercer, y ahí también se va perdiendo esta idea, a no ser que cuando aparecen estudiantes que tienen interés en particular en la investigación propiamente tal. Entonces, hace un tiempo trabajé en esta idea efectivamente de la investigación y la teoría y la práctica, ¿sí? Y en esta mirada de la teoría y la práctica hice una pequeña revisión y le pregunté a investigadores y le pregunté a directores de colegio. Y me di cuenta que ahí hay un espacio de que quién se hacía cargo de qué. La pregunta en un momento era ¿hasta dónde llega la investigación? Y hay un corte para este grupo de investigadores que la investigación tiene un término, que es la publicación, la difusión, que es el nombre que utilizan, la difusión. Bueno, pero la difusión, ¿dónde queda? En la revista, en el congreso, en el seminario, pero reconocen que existe otro grupo de personas que debería hacerse cargo de tomar esa investigación y bajarla. Pero cuando voy a los prácticos, o a los directores en este caso, tampoco lo reconocen como parte de sus tareas. Y queda ahí un espacio que, bueno, en algunos lugares, en algunos países se ha logrado resolver de mejor, yo no he profundizado más en eso, pero se hayan hecho cargo. Especialmente los australianos tienen ahí como un grupo que está a cargo y resuelve esto, va viendo qué pasa en la escuela, qué tienen los investigadores y lo tratan de bajar. Pero con esto quería profundizar con este forcejeo identitario, que fue la palabra que utilizaste tú, que es del investigador, porque hace ruido, y por eso creo que tienen un 6%, les debe hacer ruido a alguien decir, usted hace investigación, o sea, con todas las tareas que tengo, no me alcanza para escribir un paper, no, frene ahí, digamos, ¿no? Nadie le está viendo es que eso me enseñaron de investigación, digamos, porque el que le enseñó fue probablemente un investigador que también creía que la investigación llegaba hasta ese momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar, más allá de tener la receta, pero invito más bien a la reflexión, a esta imagen identitaria porque yo anoté aquí, el forcejeo identitario del psicólogo educacional? Primero, ser psicólogo. Ya, estaba pensando que he visto en universidades, cuando estaban todas las acreditaciones, compartí en varias universidades, entonces la carrera de psicología un tiempo estuvo en ciencias de rehabilitación, otro periodo estuvo en salud, otro periodo estuvo en educación y otro periodo estaba en ciencias sociales. O sea, se ha paseado en distintos lugares. Bueno, primero.
el forcejeo identitario de ser psicólogo, el forcejeo identitario de estar en lo educacional, entonces o soy un educador o soy un docente, y después le agregamos otro más que usted podría investigar. Oh. ¿Cómo ves también eso en el trabajo? Porque eso es lo que vamos a estar, eso es lo que queremos incentivar, digamos. De acuerdo. Sí, muy interesante porque, claro, uno podría ya establecer con esta conversación que existiría una liminalidad identitaria o una identidad fronteriza o líquida más bien en la construcción de este rol de psicólogo crítico, ¿no? En particular focalizado al tema de la investigación, como lo planteas tú, Juan Pablo, pienso que, claro, tiene que ver con varias cosas. Volviendo un poco a lo que estamos hablando hace un rato, pero es como, ¿cómo enseñas tu metodología de la investigación, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de la psicología de la investigación? Si es una investigación extractiva o más bien una investigación situada, una investigación que parte Exacto. también de la base, que considera también las perspectivas de los sujetos, donde la participación y la democracia es parte también de esa generación de conocimiento. Y ahí viene una cuestión que es ética. Por ejemplo, una de las cuestiones centrales en la investigación-acción es que si vas a ser partícipe a un colectivo, si hay un acto de escritura, ese acto de escritura tiene que ser absolutamente difundido, digamos, tiene que ser una cuestión también conocida, tiene que haber un hito en esos procesos de investigación-acción donde se devuelva la información al colectivo, aunque sea doloroso, si a veces cuesta, si en esta experiencia que yo les contaba de los incidentes críticos, todavía me acuerdo en ese proceso de devolución fue difícil, porque era mostrar como un escenario de cuestiones complicadas, complejas, ¿no? Pero pasando esa barrera después fue muy aliviador para los profes el decir, chuta, mira, aquí tenemos un escenario, un panorama, ya sabemos qué es lo que nos hace problema, cuáles son nuestras dificultades con la diversidad, en este caso con foco en la diversidad. Entonces, podemos ya hacer algo y seguido de eso, construir un plan de acción y ya como hacer la bajada de que ese diagnóstico no se queda en un diagnóstico, sino que en el fondo va hacia una acción concreta y práctica, se transforma en una herramienta, absolutamente. Obviamente que ahí chocamos con la institución, si también esto no es una cuestión de que la panacea, al contrario, es como que presenta No, hartas dificultades, digamos. desafío. Y una de las grandes dificultades es cómo lo toma esto la institución educativa, de qué manera lo entiende, ¿no? Incluso en una perspectiva de liderazgo muy estratégico, para una institución educativa, tener un profesional que maneje estas herramientas o tener un equipo que tenga estas herramientas es una súper buena herramienta, incluso para cumplir con los desafíos del mainstream, ¿no? Como los Sí. desafíos de, no sé, la LICEP, por ejemplo. Tener una buena herramienta en este sentido también les colabora y les aporta. Ahora, desde una perspectiva crítica transformadora, también nos permite hacernos conscientes de cómo estas políticas educativas nos llevan generalmente hacia una cierta mirada, ¿no? Yo siempre recuerdo un trabajo que hicimos en una institución educativa utilizando el Index for Inclusion, la guía para la inclusión. Nosotros hicimos un proceso anual de análisis, ¿cierto?, de foco en prácticas políticas y cultura. Colaboramos a un equipo donde participaban niños, ¿cierto?, como que era bien variopinto, con profes, con educadores de párvulo, educadoras de párvulo, apoderados, etcétera, como estaba muy representado. Bueno, y eso fue de alguna forma entrando en conflicto y crisis con la institución educativa, liderazgo emergente, fantasmática de los directivos, etcétera, ¿sí? Y llegó un momento que fue culmine, yo diría, en esa experiencia, que fue cuando llegó un informe de la Agencia de la Educación, ¿cierto? Dándole una especie de diagnóstico de cómo era la escuela. Y todo esto que se había avanzado participativamente, ¿cierto? Con todas estas dificultades que ya se estaban limando, que estaba como, ¿sí? Se va al tacho porque obviamente que la escuela prefiere, ¿cierto? En términos de conocimiento, en ese momento, prefirió en términos de conocimiento el informe impoluto, impecable, ¿cierto? Que en el fondo le iba a dar también antecedentes muy precisos sobre cómo estaba la institución y casi todos ligados principalmente a la tecnocracia educativa más que a la operatoria, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta que nosotros nos hacemos en el equipo es, ¿quién está habilitado para producir conocimiento válido en la escuela, ¿no? Eh, cómo estas voces de repente quedan subalternas, ¿no? Como las voces de los niños, las voces de los mismos profes. Y de repente uno dice, los profes tienen la palabra, sí, pero en un cierto radio y generalmente en el aula, pero cuando se trata de De toma de llevar a decisiones. la toma
a la toma de decisiones, en general, son acallados por las mismas políticas y por los directivos en su función de cumplir con esa dinámica, ¿no? Entonces, por eso yo decía en un comienzo que es importante hablar de cómo se produce conocimiento y conocimiento válido en la institución educativa, y para eso las metodologías, o sea, digamos, debieran estar al servicio de ello, ¿no? Como decir, nosotros levantamos esta información, ¿cierto? Hicimos esta encuesta, este cuestionario, ¿cierto? Y este cuestionario arroja esto en términos de opinión, o hicimos este trabajo colectivo, se trabajó con esta metodología, participó un grupo importante de estudiantes, esto lo vamos a validar a través de tal o cual formato. Y cómo esa información tiene un valor, ¿cierto? Que cohesiona, que agrupa, ¿cierto? Que identifica y que por lo tanto facilita el cambio. Yo creo que ahí hay una cuestión que es súper importante de manejar, que tiene que ver con la investigación y tiene que ver con este rol que lamentablemente aparece con un 6% en la indagatoria que ustedes hacen. Entonces, es cómo llevar a que esta investigación, esta metodología tenga sentido. Yo creo que tiene que ver también con cómo les estamos enseñando metodología en pregrado al estudiantado, ¿no? ¿Y para qué lo usan? Estimados, Sí. solo para precisar, 12% era, no 6. 12% era el porcentaje de investigación en términos de funciones. De todas maneras es bajo. Igual está bajito. Sí, a mí me parece que es una cuestión como súper importante para ligarlo y como relacionarlo con esta tarea, ¿no? O sea, esta mirada de investigación-acción, esta idea del amigo crítico, puede ser muy útil también en el ámbito de convivencia, donde también hemos visto un gran, digamos, contingente de psicólogos a cargo de los equipos de convivencia de los establecimientos educativos a partir de la ley CEP, ¿cierto? Y la nueva política de violencia escolar y convivencia, en términos de levantamiento de antecedentes, ¿no? Como antecedentes de la escuela. Todo esto también se convierte en una tecnocracia en el sentido de que también se abre el campo de estos proyectos o estos planes de acción en convivencia, ¿cierto? ¿Qué mejor manera de hacer un plan de acción situado, ¿cierto? Interesante y potente, que haciendo una buena investigación indagatoria de cuáles son las situaciones, por ejemplo, de violencia que ocurren en un establecimiento educativo. De forma participativa, con las voces de los estudiantes, con las voces de los profes, de los mismos equipos de apoyo. Muy probablemente algunos de ellos tienen sus estadísticas, pero como se trata de ir cumpliendo con los requerimientos, las suman, ¿cierto? Y mandan un reporte, pero no se indaga, ¿no? En por qué ocurre esto, etcétera, ¿no? Sí, es que me gustaría engancharme con esto que estás planteando tú, porque aquí empiezan a aparecer los desafíos. Empiezan a aparecer los desafíos, por una parte, cómo logramos mostrar e intencionar la importancia de la investigación, primero, como parte de nuestro rol como psicólogos educacionales. Lo segundo es cómo logramos ligar, voy a ponerlo quizás no el mejor concepto, pero la palabra utilidad o funcionalidad a la investigación. Después, cómo logramos ligar efectivamente que al utilizar esta herramienta que se llama investigación, siempre va unida a lo que es la acción, al dejar algo, a que algo pase. Porque también los colegios y las escuelas han vivido también esta experiencia de lo que dices tú, de la extracción de datos, digamos, de la extracción de información, de generar expectativas. Cuando yo junto a estudiantes, a apoderados, a profesores, a hablar, a conversar, a reflexionar, y me voy con esa información, pero esa información no quedó en nada. O sea, tratar de contactarme con colegios para poder hacer trabajo de práctico de eso, lo primero es que, pero no vayan a hacer el puro diagnóstico, porque ya la palabra diagnóstico para ellos es lo mismo que cuando va investigador a aplicar un cuestionario. Investigación depredadora. Claro, exacto. Sí. Neoliberal, porque viene extractivista, digamos, ¿sí? Entonces, empieza a, primero, la importancia de la herramienta de investigación. La segunda, cómo ligan la investigación, el diagnóstico, la recogida de información participativa, democrática, justa, comunitaria, a la acción, a que eso genere un impacto y que primero a la acción y que esa posibilidad de acción va a generar situaciones que pueden ser incómodas, que pueden ser difíciles. ¿Cómo me enfrento? Y ahí me acordé esto que ustedes escriben en el artículo cuando dicen, mírense al espejo, obsérvense, ¿sí? Si ustedes ven que alguien
reacciona, choca frente a eso, frena antes de chocar con ella o con él y reflexiona frente a eso y voy a la acción. Y después efectivamente viene ese proceso de instalar la mejora frente a, o a empoderar a los equipos, y ahí me parece que es súper interesante la palabra co-construcción, porque cuando uno dice construir, en nuestra lógica, porque aquí también anoté que estamos en un cambio cultural, por lo tanto cuando utilizamos la palabra construcción, todavía está en la lógica que alguien viene a construir por ti. ¿Ah? Entonces, no, yo tengo un enfoque constructivista, viene a hacer la pega, me va a preguntar un par de cosas y la hace igual. Entonces, ponerle co-construcciones que la vamos a construir entre todos, eso implica que tus propias herramientas o tus recursos actuales los vamos a transformar, como yo también voy a transformar los míos para la mejora que tiene la escuela. Yo creo que ahí se despiertan una serie de desafíos que empiezan a aparecer en la formación, sin duda, pero también aquellos que no solo que formamos, porque una vez me hace mucho sentido y en algún momento con Andrés y con Javier, que participaron en el artículo que estábamos escribiendo, nos vino esta idea de ponernos a revisar las mallas. Y fue como, no, nos vamos a desviar mucho, nos vamos a demorar, pero estuvo ahí, porque sería súper interesante mirar las mallas, y no solo las mallas, sino que mirar el plan de estudio y todo. Pero eso también queda como en el espacio institucional. Y después aparecen profesionales que estamos a cargo de las asignaturas educacionales. Y después viene quienes trabajamos con estas personas, que los vemos en el quehacer diario y que tenemos la posibilidad. Eh, ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo ves ese proceso que va desde reconocer la investigación hasta hacerla, que sea una herramienta que genere mejoras, que genere impacto, que transforme? Mira, yo estoy investigando en estos momentos sobre el desarrollo de identidades profesionales en educadoras de párvulo. Ese es mi foco. Pero estaba leyendo a una colega que se llama Andrea Alié, que es argentina, y ella trabaja una perspectiva sociocultural. Y yo creo que ella me ha dado muchas luces de hacia dónde uno podría ligar la formación teórico-práctica, un poco para lo que decías tú, Juan Pablo, hace un rato, como estrechar la diferencia, ¿cierto? O los polos, ¿cierto? Esto de la teoría y la práctica, ¿no? Que es justamente recuperar la dimensión artesanal de la pedagogía, así lo dice ella. Entonces yo podría hacer una relación y decir como que habría que recuperar la dimensión artesanal de la psicología en educación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como recuperar el sentido del fogoncito en la conversación, ¿cierto? Y reconocer experiencias, valorizar cierto enfoque, mirar diferencias institucionales, ¿cierto? Eso obviamente uno lo ve en la práctica, ¿cierto? Pero uno podría construir una malla, ¿cierto? Profesional con todos los ramos en esa perspectiva, esta relación teoría y práctica, ¿sí? No sé, impacto ético de la aplicación de un instrumento no validado en Chile, pongamos. ¿Sí? Como impacto ético del etiquetamiento, ¿sí? Reflexión, escriba su reflexión, escriba su diario de campo, su nota, ¿no? Haga su narrativa, despréndase un poco de la estructura, cuestione su fuente de conocimiento, construya conocimiento. Yo creo que esa es una cuestión por lo menos que yo veo súper interesante, y esta idea del, yo digo, fogoncito, ¿no? Como esta idea de eh, trabajar justamente en estas comunidades de prácticas donde el gran artesano, el artesano con experiencia, el profe, ¿cierto? Pueda generar justamente un escenario no de, por decirlo de alguna forma, de sometimiento, como habitualmente uno podría entender la transferencia de experto a novato, ¿no? Al contrario, es una co-construcción, y ahí viene el concepto, ¿no? Vamos a acompañar, ¿cierto? Un proceso de indagación colaborativa, incluso que puede ser en sí mismo de investigación-acción esa pedagogía, ¿no? Donde vamos a poner un foco, vamos a indagar sobre estos fenómenos y vamos a indagar, digamos, cómo estos autores nos colaboran a entender estos fenómenos. Por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Vygotsky, pero, por ejemplo, ¿qué herramientas nos entrega Vygotsky para análisis de la práctica educativa? Y no sé, ocupemos la zona de desarrollo próximo como una herramienta y hagamos un análisis y veamos un nudo, ¿cierto? Y indaguemos en ese nudo y veamos cómo lo podemos resolver. O, por ejemplo, no sé, en términos prácticos, construyamos una problematización en conjunto de una situación pedagógica. Que a veces uno dice, claro, el problema es cómo llegamos a un plan de acción pertinente, pero a veces los problemas están en las lecturas de los fenómenos. A veces son lecturas muy parciales, ¿cierto? O lecturas que en el fondo van focalizadas en el individuo, en el sujeto, y dejan de observar dinámicas que son más
más colectiva. Ahora mismo con el fenómeno este de la pandemia, del COVID, las soluciones tecnológicas, las soluciones interesantes, pero claramente parciales, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Entonces, problematizar qué ocurre con estos otros que quedan sin acceso a la tecnología eh, es interesante, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó observar, más que, más que observar directamente, sino más bien participar de reflexiones de colectivos donde también habían psicólogos de equipos de apoyo, y mucho se conversaba de esto, ¿no? Y yo diría que los establecimientos que tenían más asentada esta como cultura inclusiva, vamos a decir, eran aquellos establecimientos que cuestionaban justamente el tema del acceso y buscaban formas, ¿cierto?, de aproximarse también a esa situación de acceso. Reflexiones tales como, bueno, una guía de apoyo, ¿cierto?, o una guía con ejercicios va a ser igualmente digamos, limitante que entregar un material en un video. Entonces, mejor entreguemos la guía, entreguemos el material en video y veamos si se conectan en un programa de radio. Esto es una situación rural, es como en un programa de radio que vamos a abrir, como vamos a contar cuentos. Entonces, veamos qué les pasa con esto. Entonces, la diversificación parece ser que funcionó de mejor forma porque la lectura fue, queremos llegar a todos, ¿sí? Todos no tienen solamente un canal, el canal de las guías es interesante porque llega a todos, pero es aburrido, no convoca. Entonces, ¿podemos buscar otros canales? Sí, podemos buscar canales. Pero eso fue en la medida de que pudieron reflexionar, ¿sí? Darle vuelta y darse el tiempo. Y esos tiempos fueron otorgados por una cuestión súper práctica. Institucionalmente estuvo como recorte curricular, ¿no? Esta priorización curricular que hizo el ministerio, que fue una tremenda oportunidad. Y bueno, ahí nos preguntamos en ese colectivo también, ¿qué pasaría si esta priorización curricular fuera permanente y hubiera más espacio para las innovaciones, más espacio para la indagación colectiva, más espacio para escuchar a los niños y las niñas en sus demandas e inquietudes? Entonces, claro, ahí hay una cuestión que yo posicionaría en esta dimensión de las comunidades de práctica, ¿cierto? Y cómo en el fondo vamos reflexionando sobre el conocimiento, interiorizándolo, poniéndolo en juicio, ¿sí? Poniéndolo en debate, ¿cierto? En su relación con la dimensión práctica, ¿no? Y en el fondo develando esto que yo he estado indagando, obviamente, en las educadoras de párvulos, pero pienso que hay una conexión. Indagando qué pasa en esta construcción identitaria, indagando qué pasa en la biografía de los sujetos cuando hacen este tipo de iniciativas, ¿no? Cuando empiezan a contactarse con otro que tiene otra perspectiva, otra mirada. Es muy interesante, yo lo vengo haciendo hace años, pero probablemente los colegas nuevos eh, no lo han vivenciado lo suficiente, ¿no? Pero esto de conversar con un profe y reconocer la biografía de un profe y como indagar por qué estudió lo que estudió y cuáles son sus paradigmas base, cuáles son sus referentes, hacerle esas preguntas, incluso, como uno dice, como son preguntas curiosas, ¿no? De indagatoria, eh, son un tremendo aporte, porque pueden permitirle a un profe, por ejemplo, volver a reconectarse con su propia trayectoria, ¿no? Y poder ir revisando también paso a paso en este perfil de amigo crítico, ¿no? Como que digo yo, y poder de alguna forma ir conectando, atando cabos que permitan justamente una mejor visión del acto pedagógico y quizá un análisis reflexivo de su propio quehacer.